Vamos a hablar con el gerente general de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo, ANAPO, Jaime Hernández Zamora, a quien le agradecemos mucho la gentileza. ¿Cómo está, gerente? Buenos días. Diego Montaño lo saluda desde La Paz. Diego, un gusto, muy buenos días. Aquí estamos a sus órdenes para atender todas las consultas. Bien, nosotros los agradecidos. Hemos conocido que el gobierno ha dispuesto un volumen o autorizado la exportación de un volumen de 880.000 toneladas de soya y derivados, entendemos. ¿No es que se había liberado ya las exportaciones? O a ver cuál es su criterio al respecto, señor Hernández. No, de ninguna manera, no ha salido aún la normativa del gobierno con la cual ellos avanzarían con una liberación plena de las exportaciones, que implique no tener cupos, restricciones, trabas burocráticas, que lo único que han hecho en el pasado ha sido pues perjudicar los procesos de exportación, y eso también ha generado al país un daño en términos económicos, ¿no? Lo que sí ha salido es de forma, nosotros lo tomamos como de forma, como una medida transitoria, digamos, mientras ellos promulgan la normativa que en todo caso entendemos que están trabajando. Lo que ha salido es la autorización para la exportación de hasta 880.000 toneladas de grano de soya, con un certificado único de exportación con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. ¿Por qué es importante que haya sido un certificado único? Porque eso evita que se tengan que hacer trámites individuales, que significan burocracia, demoras, y al tener este único trámite, con eso se simplifica el proceso de exportación de grano de soya. Es una medida, nos parece importante en estos momentos, cuando ya nosotros estamos próximos a la cosecha de la campaña de verano, donde vamos a tener una buena producción, estimamos por lo menos 2.700.000 toneladas de grano de soya que vamos a cosechar en este verano, y el hecho de tener esta liberación le permite a los productores precisamente poder tener mejores condiciones para negociar su precio ya en esta cosecha de verano. Usted nos decía, se espera una cosecha de 2.7 millones, la autorización de las exportaciones es de 880.000, menos de la mitad, en realidad prácticamente un tercio de lo que se espera lograr cosechar. ¿Cuánto consume Bolivia? ¿Con cuánto se satisface el mercado interno en cuanto al grano de soya? Mire, nosotros con el 20% de nuestra producción anual de soya, de grano, llegamos a abastecer la demanda que tiene el mercado interno, que está referida a la harina, la torta que demandan los sectores pecuarios, que son los que producen carne de pollo, carne de cerdo, ¿no? Leche, carne de res, y así como lo que significa el tema de cubrir la demanda de aceite que tiene la población. Eso equivale a por lo menos 800.000 toneladas de grano de soya, que son suficientes para abastecer el mercado interno, y el resto son excedentes que se van a la exportación, se pueden ir como grano, o también principalmente se van en productos con valor agregado, como viene a ser el aceite, como viene a ser la harina, la torta, y eso es lo que le genera divisas al país. Si con el 20% de la producción se garantiza el mercado interno, se entiende que se podría exportar el 80%. En ese sentido, el que haya habido un cupo de 880.000 limita nuevamente las exportaciones. ¿Cómo ustedes recibieron esta noticia desde ANAPO? Bueno, evidentemente nosotros habíamos pedido de que por lo menos se hubiese liberado el 60%, como lo establece incluso una normativa anterior que fue promulgada por el expresidente Evo Morales, que es el Decreto Supremo 3920. Sin embargo, bueno, ha salido esta cantidad que de todas maneras consideramos que para los propósitos que tenemos como
sector primario como productores, que básicamente es que haya mayores posibilidades de poder comercializar, ya sea para la exportación de grano o también la agroindustria, que son los principales compradores, se pueda dinamizar estos procesos de negociación de precios, estos procesos comerciales. Entonces, en ese sentido, esta cantidad contribuye a ese objetivo, que básicamente es darle mayor certidumbre al productor de que va a poder comercializar, va a poder negociar de manera más justa, adecuada, el precio por su producción. ¿Y qué les han comentado desde el gobierno después de este pedido de ampliar justamente este cupo de exportación? No, bueno, el objetivo aquí es que no existan cupos, que no existan restricciones, que no existan bandas de precio, porque eso distorsiona, genera incertidumbre a las inversiones. Creemos que aquí hay que ir avanzando hacia tener una apertura del mercado, como lo ha venido diciendo el mismo presidente Rodrigo Paz, Bolivia hacia el mundo, digamos, pero eso pasa precisamente por tener normativas que permitan tener esa mayor agilidad en los procesos de exportación, y entendemos que las autoridades respectivas, principalmente el Ministerio de Desarrollo Productivo, están en ese proceso de poder tener una normativa que precisamente nos permita avanzar a ese propósito, porque eso es lo que va a permitir, primero, tener certidumbre. Cuando hay certidumbre, se tiene mayores inversiones en el campo. Eso significa mayor producción. Si tenemos mayor producción, vamos a tener mayor excedente, vamos a poder tener más divisas. El mercado interno va a estar totalmente abastecido. Entonces, en ese objetivo, que creemos que es el que tenemos todos, precisamente es que queremos seguir trabajando. Señor Hernández, ¿ustedes están acompañando o trabajando en una propuesta de esta normativa? ¿Esta normativa para liberar las exportaciones debe pasar por la Asamblea o basta con un decreto supremo? No sé si llegaron a ese punto de hilar fino con las autoridades del gobierno. No, nosotros entendemos que esto, como se lo ha hecho antes, cuando se han generado este tipo de restricciones, cupos, bandas, el gobierno anterior, pues lo que ha hecho ha sido emitir decretos supremos, y en ese sentido basta con una normativa en ese nivel como para poder generar y destrabar toda esta situación que ha ocasionado un gran perjuicio, y principalmente a los productores primarios, que son los que invierten, arriesgan y han tenido todos estos años una incertidumbre en poder comercializar mejor la producción de sus cosechas. Usted nos decía que estamos a puertas de la cosecha de verano y la incertidumbre parece que todavía persiste mientras no haya algo claro o un decreto que permita la liberación. En ese sentido, ¿qué pasa, si nos puede explicar para quienes no conocemos la actividad agrícola y más aún de la soya, qué pasa con los granos? ¿Se los puede almacenar? ¿Qué pasa con los excedentes? Sería la pregunta ante la imposibilidad de exportar más. Si con un 20% se cubre la demanda interna y se ha aprobado la exportación de un tercio, estamos hablando de un 50%, haciendo números grandes. Y el otro 50%, ¿qué hace el productor? No, evidentemente, así como lo señala, a ver, un poquito quizá para clarificar un poco mejor este tema de los porcentajes. Si bien han liberado 880.000 toneladas para la exportación de grano de soya, estamos hablando, pero el resto queda para que se pueda exportar también, pero con productos en valor agregado, como viene a ser la harina y el aceite. ¿Por qué es importante tener esta liberación de esta cantidad para el tema del grano de soya? Porque eso permite que los productores no tengan solamente como compradores a las agroindustrias locales, sino que también aparezcan otros compradores que están interesados en exportar grano de soya. Entonces, eso ayuda, eso contribuye a tener un mayor dinamismo en el mercado. Eso ayuda a que el productor tenga otras alternativas de comercialización. Y cuando hay eso, el precio
comienza a regularse de mejor forma para que el productor tenga la certidumbre de que le van a pagar por lo menos el precio de oportunidad de exportación de grano, que lo pueden hacer los exportadores de grano o lo puede hacer la misma agroindustria para procesarlo y exportarlo en productos con valor agregado. Entonces, esa es la importancia de haber tenido esta liberación de esta cantidad precisamente para beneficiar al productor. Y en ese sentido lo tomamos nosotros así. Aunque la expectativa, obviamente, va a seguir siendo llegar a tener una liberación total. Y para eso, pues, estamos a la espera de que el gobierno de una vez emita la normativa respectiva. Habrá que ver en qué tiempo. Es decir que productos con valor agregado sí se pueden exportar más allá de las 880.000 toneladas. Correcto, correcto. Te lo ha dicho más. Ahora, también aclaremos, el hecho que haya salido una liberación de 880.000 toneladas de grano de soya no significa que esa cantidad es la que se va a exportar. Normalmente, a veces se ha exportado 300.000, a veces se han exportado 100.000, porque todo pasa de un tema ya de negociación de precios y en ese sentido es lo que se determinan las cantidades, ¿no? En cuanto a precios y competitividad del grano de soya de Bolivia versus otros grandes productores de soya que los tenemos al lado, como Paraguay, como Argentina, como Brasil, ¿cómo estamos en cuanto a competitividad? Evidentemente, nosotros tenemos menor productividad y menor competitividad. Tenemos menor productividad porque no tenemos, lamentablemente, hay un rezago tecnológico para los productores porque no han tenido la oportunidad durante muchos años de poder tener acceso a la semilla con nuevos eventos biotecnológicos, a la semilla transgénica, como es el caso de los productores de Brasil, de Paraguay, de Argentina, de Uruguay, donde hace 20 años que ellos han tenido una apertura plena, han estado aprobando eventos, tecnologías en la medida que se han ido desarrollando, y en el caso de Bolivia nosotros hemos quedado rezagados, ¿no? Y eso ha generado esta menor productividad. Para que tenga un ejemplo, en el caso de la soya boliviana, nuestro rendimiento promedio está por las 2.2 toneladas por hectárea y el rendimiento promedio de estos otros países vecinos está por las 3 toneladas. La diferencia es el uso de biotecnología. Y segundo, somos menos competitivos. Estamos en el centro de Sudamérica, salir hacia los puertos, ya sea del Pacífico, del Atlántico, tenemos mayores costos de logística, de exportación, y evidentemente eso también nos hace menos competitivos. Por eso, por ejemplo, parte de nuestra agenda productiva es avanzar en que de una vez se pueda concretar Puerto Buch como un puerto de salida hacia el Atlántico, que no va a permitir mejorar nuestra competitividad. A propósito de productos derivados o con valor agregado de la soya, uno de ellos, que si bien el de girasol, pero también tiene componentes de soya, es el aceite. Y además de la liberación o el cupo de 880.000 toneladas de exportación, también se ha regulado el precio del aceite, el litro en 18 bolivianos con 50. Recordemos que ha tenido saltos este producto en los últimos meses del 2025. ¿Este precio es rentable todavía para los productores, señor Hernández? Mire, más allá del precio, porque es uno de los temas que hemos observado nosotros a lo que ha salido recientemente, más allá del valor, es el hecho que se tenga que regular precios para determinados sectores. Nosotros creemos que eso no puede seguir dándose porque genera incertidumbre, no genera el escenario que está buscando el sector productivo, ¿no? El hecho de que el Estado venga y diga, bueno, este va a ser el precio, no es necesariamente lo mejor, digamos, para dinamizar la actividad productiva. Entonces, eso ya lo hemos expresado, hemos observado, más allá del valor, es la forma como se lo ha incluido, digamos, como una posición, ¿no?
Quizá vale la pena ahí aclarar, evidentemente, el año 2025, correcto, no, fines del 2024, si mal no me acuerdo, y 2025, sí, correcto. Sí, 2025. Hubo temas con el tema, pero no fue por un tema de producción, no fue por un tema de que hayan subido los precios, fue por un tema precisamente de tener una política de control, ¿no? Que generó, y por la incertidumbre económica, generó el contrabando a la inversa. ¿Por qué? Porque en países vecinos como Perú el aceite valía 30 o un poco más, digamos, ¿no? Entonces, y con el tema económico, obviamente eso se hacía mucho más atractivo para llevarlo mediante el contrabando, ¿no? Entonces, no fue un tema de producción, no fue un tema de que se exportó más aceite, de ninguna manera. Y eso lo dijimos en su momento. Este tipo de políticas de fijación genera estos otros escenarios de mercado negro, de contrabando, que son más perjudiciales. Es decir, que más allá de las cifras, los montos, los cupos o el precio del aceite, diríamos que esta primera decisión es muy parecida a lo que venía ocurriendo, aunque se hayan incrementado los datos. Bueno, es parte de lo que hay aspectos que han sido, creemos, importantes, como el hecho de haber liberado esta cantidad de grano de soya para la exportación, pero también hay aspectos como el que usted ha señalado, de fijar un valor máximo al aceite, en el que nosotros hemos expresado nuestro desacuerdo y nuestra observación. Y en ese sentido, pues esperamos que hacia adelante sigamos trabajando precisamente para avanzar hacia un sistema en el que realmente haya mayor certidumbre con relación a la producción y la exportación. Gerente, uno de los grandes conflictos que atravesó el sector industrial y agropecuario, sobre todo, fue la escasez de diésel, que es básicamente la sangre del sector productivo, ¿no? Ahora ya hay diésel a un precio más alto. En el tema de la gasolina, usted se habrá enterado, hay conflictos por la calidad de la gasolina, algo que ha derivado en motores dañados, cientos de denuncias en todo el país, protestas. No sé si ocurre de repente lo mismo con el diésel, si han tenido algún problema en el sector productivo con este combustible. La verdad que no hemos tenido mayor conocimiento de tener dificultades con el tema de la calidad del diésel. Obviamente, ya en esta actual situación, YPFB sigue siendo uno de los proveedores, pero también en base a las acciones que ha tomado el gobierno de facilitar las importaciones, por ejemplo, hay una parte importante de productores que está haciendo la importación directa para consumo propio del diésel. Entonces, entendemos que en ese sentido, bueno, ya de alguna manera hay una asimilación, digamos, respecto a esta liberación del precio como se ha dado ya, y que obviamente el sector productivo pues lo ha tomado y en estos momentos está desarrollando su actividad, porque creemos que lo más importante es que haya el diésel, ¿no? Porque el diésel más caro es el que no hay, ¿no? Sin embargo, bueno, ahorita a raíz de las acciones que ha tomado el gobierno, creemos que ese es un tema que se ha mejorado bastante y que hoy por hoy el productor está teniendo el abastecimiento que necesita, ¿no? Una última pregunta, gerente, a tiempo de agradecerle, por supuesto, la gentileza. Esta situación de la gasolina, ¿afecta directamente al sector de los productores o no tanto? Porque sí, los transportistas, muchos ciudadanos, por supuesto, que cargan el combustible y que se han visto perjudicados por aquello, pero puntualmente al sector productor, ¿les afecta el tema de la gasolina de mala calidad? Bueno, a ver, un poquito para dimensionar, ¿no? El principal insumo que tiene el productor en su actividad agrícola es el diésel, el que utiliza para lo que viene a ser su maquinaria agrícola de siembra, de fumigación, de cosecha. Usa diésel, ¿no? Ahora, obviamente, pues que los productores también para sus actividades cuentan con camionetas, cuentan con otro tipo de equipos donde los
donde el insumo es en menor proporción, evidentemente, el tema de la gasolina. Y en esos casos sí han habido denuncias, han habido casos en los que también se han tenido los problemas por lo que ya es conocido de la mala calidad de la gasolina, ¿no? Eso un poquito quizá para dimensionar y contextualizar la diferencia entre estos dos productos. Señor Hernández, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta mañana y el inicio de la tarde de este miércoles. Que tenga buen día. No, bueno, muchas gracias y un gusto estar en su programa. Estamos a sus órdenes para cualquier otra oportunidad. A usted las gracias, Jaime Hernández Zamora, gerente general de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo, ANAPO.